la medicina forense. Entonces, pues les hice llegar por ahí en el Classroom un par de videos. Uno que explica de manera muy somera y muy general el tema de la criminalística. Era una investigación, es un video que se me hizo prudente, si bien es cierto que no es un filme o un documental mexicano, sino es un documental español, pues aterriza de manera concreta una situación cotidiana en donde ustedes podrían apoyarse de la criminalística. No sé si tuvieron oportunidad de revisarlo. ¿Alguien lo revisó? Buenas tardes, Carlos. Ujú. Liz, Jonathan, Roberto, ¿pudieron revisar algo? El otro que les subí también es de otro tema que veremos más adelante. Comentábamos también, ahora que estamos analizando temas referentes a la criminología, criminalística también, les subí una autopsia. Este evidentemente no es obligatorio, porque les comentaba justo a los compañeros, así es, sobre ciencias forenses. El segundo no es obligatorio porque se entiende además que no todos a lo mejor pueden tener la sangre para ver este tipo de documentales, pero si bien ahorita estamos al análisis de las ciencias forenses, de las ciencias periciales, que hablaremos en su momento de la medicina forense, pues a petición de algunos compañeros subí algún material, alguna autopsia, de hecho es una autopsia, y para aquellos que tuvieran curiosidad, pues la puse a su disposición. ¿Alguien tuvo oportunidad de revisarlo? ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿No vieron la autopsia que le subí? Muy general, pero le subí la menos aparatosa. Había de muchos casos y de muchas situaciones, había de menores, había de quemados, pero creo que esto es lo más ejemplificativo para analizarlo desde el punto de vista académico y médico, y legal además. Entonces, pues no sé si hay algún comentario o no lo han podido ver. El material lo... Yo no, profesor, yo no. Ok, sí, efectivamente, Ramírez Aldaraca. Bueno, se los pongo a su consideración. El tema de la autopsia naturalmente es optativo. Si no la quieren ver, no pasa nada. Solamente la subí para aquellos que querían verla en un momento dado. Y el tema de la criminalística sí sería interesante que vieran el documental para ver cómo es que se concatena. Y efectivamente, esto de esto que le subí de la criminalística mucho tiene que ver con la epistemología y Aldaraca, efectivamente. Bueno, pues revísenlo. Les va a servir, les va a aportar muchísimo a esta materia. Sí, ok. Gracias, Roberto. Bueno, referente a lo que vimos la clase anterior, ¿en dónde nos quedamos? ¿Alguien me quiere referir, por favor? ¿Qué fue lo que vimos en términos generales de la clase anterior? Claro que sí. ¿Qué vimos la última clase? ¿Pudieron ver el video? Estamos hablando, sí, así es, estamos hablando justamente de la criminología. Algunos se preguntarán por qué estamos hablando de criminología en materia pericial. Tenemos que analizar varias disciplinas. Recuerden ustedes que ahora que estamos justamente trabajando concretamente sobre la actividad pericial, me voy a abocar a varias disciplinas en conjunto que podrían ser las eh, asignaturas o los temas más representativos en la materia pericial, y dentro de ellos está propiamente la criminología, que si bien es cierto, ya les comentaba en algún momento, no cobra una utilidad adecuada o idónea o eficaz en un proceso del índole penal, también desde el punto de vista académico, teórico, dogmático, el que ustedes son criminólogos también les va a facilitar en un campo de trabajo o en su ejercicio profesional el que ustedes trabajen en conferencia, trabajen en docencia, trabajen en un reclusorio, y por eso es que lo estamos viendo. ¿Qué fue lo último que vimos de criminología? Estábamos analizando justo estos postulados de César Lombroso y sus discípulos. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie?
Revisen el material, por favor, porque se nos está acumulando un poquito la información y van a tener dificultades en el examen si no revisan oportunamente los videos. Bueno, pues estábamos hablando de la criminología y platicábamos acerca de César Lombroso, quien fue uno de los principales exponentes justo en esta área de la criminología. Él comentaba en principio que todos tenemos algo de delincuentes, eso lo comentamos como hace 2 sesiones, y justamente tomaba en consideración aquellas circunstancias, aquellos acontecimientos que dentro de nuestra vida cotidiana podrían desentrañar o podrían desencadenar en alguna actuación delictiva por parte de un ser humano común y corriente. Todos como animales, desde el punto de vista de Darwin, desde el punto de vista del Lombroso, que también retoma algunas ideas de estos pensadores, pues tenemos algo de ello. Y esto es así porque somos en parte animales, y no en parte, somos animales, animales racionales que nos caracterizamos justamente por esta característica de la inteligencia. Entonces, nosotros llegamos a desarrollar nuestra cognición en principio, más que el resto de los animales, y eh, a la luz de las escuelas penales, recuerden que había 5 etapas antes de entrar a las escuelas penales. Platicábamos de los 5 postulados, hablando de la evolución de las ideas penales, de los 5 estatutos o de las 5 etapas históricas que referían a esta evolución de las ideas penales. Y al principio hablábamos justamente de la venganza privada, donde no había leyes, donde todavía no estaba consolidada una idea de Estado, donde los seres humanos nos podíamos defender a nosotros mismos y a nuestros bienes, pocos o muchos, que se tengan, a nuestros alimentos, a los miembros de la familia, por rudimentaria que fuera, a través de la violencia, de lo que hoy conocemos como la autotutela. Entonces, si no había normas propiamente establecidas, normas jurídicas, pues la manera de resolver los problemas era a través de la violencia. Y ya que somos civilizados, ya que ha transcurrido el tiempo y hoy nos podemos asumir justamente como hombres pensantes, sometidos a un sistema jurídico político, sigue suscitándose este tema, sigue suscitándose este tipo de acontecimientos. Si ustedes estuvieran en riesgo, en un peligro inminente, ustedes o su familia, pues por supuesto que no titubearíamos ninguno en recurrir en un estado de emergencia a estos métodos o estas maneras en que utilizaban los primeros, o que utilizaban justamente los primeros hombres en las épocas más remotas. Ya está definida muy clara nuestra vida política dentro de un estado, pero pues todavía estamos supeditados a protegernos de aquellos que quieren hacer el mal a otros, de aquellos que cometen actos ilícitos en un momento dado. Y entonces hablábamos de algunos factores que considerábamos o que consideran los criminólogos de antaño, aquellos factores conocidos como factores exógenos y factores endógenos. ¿Ok? Hablar de factores endógenos de la criminología, nos vamos a referir a todas aquellas causas, a todas aquellas circunstancias que propician a nivel individual que el delincuente justamente vaya a desarrollar o vaya a cometer algún acto delictivo. Pueden ser muchas causas. Cuando hablamos de factores endógenos, podemos hablar de causas médicas, causas somáticas, causas físicas, causas mentales. Por eso es que cuando ustedes estudiaron esta asignatura de escuelas del pensamiento criminológico y analizaron las 3 principales escuelas al hablar de criminología clínica, seguramente estudiaron algunos fundamentos de psicología, algunos postulados, seguramente estudiaron por ahí a Freud, que hablaremos de ello cuando estudiemos o hablemos de psicología, que también es parte de este curso, y también hablábamos de medicina. Si hablamos de un delincuente particular y si analizamos al delincuente en lo individual, podemos darnos cuenta de que hay algunos factores detonantes que pueden ser orgánicos o que pueden ser mentales. Algunas ciencias se platicaban, se discutían en torno a esto de los factores endógenos. Por ejemplo, la medicina en general, podríamos hablar de la endocrinología, que estudia justamente, es una rama de la medicina que estudia estas glándulas que segregan hormonas y de qué manera intervienen o afectan nuestros comportamientos justamente estas hormonas que en nuestro cuerpo pudieran llegar a influir. Les comentaba, les ponía el ejemplo en el caso de los varones, pues la testosterona influye en los comportamientos, en el caso de las mujeres, la progesterona, los estrógenos, todo esto justamente influye.
Ahora, desde el punto de vista médico, pues también hablábamos de neurología, qué tipo de padecimientos, si hay algún tipo de exceso o defecto en las sustancias que debemos tener a nivel cerebral, líquido encefalorraquídeo, por ejemplo. Hablábamos de algunos trastornos como la epilepsia, que en el principio de los tiempos y a la luz de los primeros criminólogos, justamente eran razones preponderantes para entender que esos enfermos eran asumidos como delincuentes. De ahí que César Lombroso, como precursor de la criminología en la etapa clásica, estudiara a estos enfermos mentales desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista criminal. Y pues estos fueron los primeros estudios en materia de criminología. Los primeros criminólogos trataban de explicar cómo es que los delincuentes o los enfermos mentales o cómo es que los seres humanos podíamos llegar a cometer un crimen. Y esta fue la respuesta a las preguntas que se hicieron estos primeros criminólogos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa en este individuo en particular para que haya actuado de una manera concreta? Y también, a ver, Roberto, si mal no recuerdo, se habló sobre el carácter, la habilidad de las personas, etcétera. Sí, por supuesto. Hablábamos de la caracterología, hablábamos de la genética, también comentábamos acerca de justamente del temperamento y el carácter. Les comentaba que el carácter es hereditario, el temperamento no. A través del material genético, nosotros podemos heredar ciertos comportamientos o ciertos, no hábitos, porque los hábitos son otra cosa, justamente también lo hablamos, pero ciertos comportamientos en cuanto a humor, si así se le puede llamar, o en cuanto a la manera de ser de nuestros progenitores. Y al hablar de temperamento, hablábamos justamente de esa personalidad que nos vamos a desarrollar o que vamos a formar durante toda nuestra vida y que está compuesta justamente por el carácter y por el temperamento y por todas aquellas vivencias que en un momento dado podemos llegar a sufrir o disfrutar como seres humanos. De ahí que estos factores endógenos pues nos den un poquito de luz en torno a estos comportamientos criminales. Y me gustaría preguntarles, que también es interesante, desde el punto de vista de las ciencias periciales, ¿qué aportación creen ustedes que podamos tener en la vida moderna, contemporánea, actual? ¿Para qué nos va a servir la criminología? ¿Por qué como ciencia propiamente pericial la materia de la criminología o la ciencia de la criminología es importante estudiarla y qué tipo de aportaciones nos pueden propiciar a nuestra vida diaria? ¿Para qué sirve entonces la criminología desde el punto de vista práctico científico? ¿Qué pueden pensar acerca de esto? Para la prevención del delito, proponer políticas públicas para prevenir el delito y combatir el delito, sí, porque los delitos nunca se van a terminar como tal, siempre habrá que investigar. Y eso es justamente lo que comentan los criminólogos, tanto los de la vieja escuela como los de la nueva escuela. El delito entonces es un fenómeno estrictamente humano. No podemos concebir que un animal llegue a cometer un delito diferente al ser humano, porque no hay leyes, para empezar, que indiquen o que refieran a algún delito cometido por otro animal que no sea el ser humano. Justamente porque los que hicimos el pacto social con el Estado somos nosotros. Más bien, los que prohibimos estas conductas que son totalmente antimorales, que son moralmente imputables, como decían por ahí algunos tratadistas jurisconsultos, pues fuimos nosotros mismos. Nosotros consideramos que estas conductas deben de ser prohibidas para propiciar un desarrollo social óptimo, adecuado, para protegernos a nosotros mismos. Pero ya sabemos entonces que no todas las personas tenemos autocontrol, que no todas las personas nos encontramos en el mismo nivel circunstancial, educativo, no vivimos en las mismas zonas y no todos reaccionamos de la misma manera a los acontecimientos que se desarrollan día con día. Todos estamos expuestos al peligro. Se supone que suscribimos un pacto social justo para que el Estado nos protegiera de estas conductas que a todas luces nos pueden afectar a todos. Entonces, por eso existe la criminología. Efectivamente, los jurisconsultos y los criminólogos coinciden en esto. El crimen, por lo menos hasta este punto de la historia, no vamos a hacerlo desaparecer. Entonces, tenemos que buscar medidas, tenemos que implementar métodos con base en el apoyo de otras ciencias, a lo mejor, para poder evitar a todas luces este fenómeno criminal. Y justo por eso estudiamos criminología,
Por aquí dice Roberto, de hecho, para nuestro perfil, da para analizar el contrato social de Rousseau. Sí, que de hecho el contrato social de Rousseau es un tema que debieron analizar en teoría general del Estado junto con otros contractualistas, junto con Thomas Hobbes, junto con John Locke, etcétera. Incluso Charles Diderot de Montesquieu, el conde de Montesquieu, el barón de Montesquieu, todos estos personajes estructuraron esencialmente nuestro concepto de Estado o de contrato social, justo para ello. Y por eso es que estudiamos criminología. Tenemos que entender cómo piensa el criminal, cómo funciona desde dentro, por qué se influencia de manera externa. Esos factores exógenos, ahora vamos con los exógenos, que referíamos en sesiones anteriores, y que van a ser aquellos factores que van a determinar preponderantemente para que un delincuente pueda cometer este acto delictivo. Y justamente hablábamos en principio de la familia, del núcleo social, del ambiente donde nos desempeñamos, donde vivimos, nuestros familiares, de nuestros amigos, pero también ya podemos incorporar con las nuevas tendencias criminológicas otros factores exógenos, como pueden ser los medios de comunicación, los programas de televisión, las revistas, algunos hablan hasta de los videojuegos, y esto es importante porque nosotros mismos estamos fomentando, no todos, pero nosotros mismos podemos llegar a fomentar que con base en estos factores se puedan desarrollar más y más delincuentes en nuestro ambiente. Y eso es porque no respetamos la normatividad. Por ejemplo, yo les comentaba, en el caso de las películas, de los videojuegos, etcétera, pues ya hay clasificaciones. Si nosotros permitimos que nuestros menores vean ciertos programas, que tengan acceso a cierto contenido y nosotros mismos no respetamos esta clasificación que está hecha por los profesionales, pues seguramente algo va a pasar y luego habrá un delincuente posible prácticamente fomentándose o desarrollándose pues en un momento dado en nuestra sociedad, o varios, ¿no? Va a ser importante entonces. Y luego estudiamos justamente esta clasificación. Después de hacer varios estudios, hablábamos de César Lombroso, y que a César Lombroso le fue permitido por parte de un doctor, del titular de un psiquiátrico, de un psiquiatra, el famoso doctor Zanini, puso a disposición del propio César Lombroso a todos los enfermos mentales que se encontraban en ese momento en su psiquiátrico. Y gracias a ello, César Lombroso pudo hacer una clasificación desde su punto de vista, además basándose para ello en la moral, en la antropología, en las normas sociales o de convivencia, o los pensamientos que en aquel entonces existían, y justamente empiezan a desarrollarse esta clasificación, o César Lombroso clasifica a estos delincuentes. Y hablábamos del delincuente nato, que es por excelencia el primero de los que refiere César Lombroso. ¿Alguien recuerda las características del delincuente nato desde el punto de vista de César Lombroso? Delincuente nato. ¿Qué me puede comentar del delincuente nato? ¿No lo vieron en criminología? ¿No vieron lo que es el delincuente nato? ¿No estudiaron a César Lombroso? Si no lo vieron, yo lo mencioné la vez pasada. ¿Qué me pueden comentar del delincuente nato? Profe, Adelante, adelante. Está el bien. delincuente nato tiene rasgos, eran de los rasgos físicos, que era el tipo de cráneo, la frente hundida, y también veía la parte de abultamiento de la cabeza, que Mm. tenía su carácter era impulsivo, cruel, y era como insaciable. Esto va a ser importante porque esto nos va a permitir darnos cuenta de que en los primeros tiempos los criminólogos para clasificar a los delincuentes atendían preponderantemente a sus características físicas. Así es como empezaron los primeros estudios de criminología. Nosotros podíamos asumir como humanidad, como expertos en la materia, entre comillas, que un delincuente pues prácticamente era como lo veíamos en las películas, un joven o un tipo o un señor mal encarado, robusto, y lo empezaba a escribir de una manera muy imaginativa el propio César Lombroso, con asimetrías en el rostro, cráneo de apariencia irregular, escaso desarrollo en las partes orbitales y frontales, asimetría facial,
exceso de desarrollo mandibular, orejas grandes, brazos largos, tal vez moreno, tal vez con exceso, cráneo, rasgos, ¿qué me dice aquí Roberto? Cráneo, rasgos de cara, brazos, cuerpo y carácter. Sí, poco comunicativo, que esas eran una de las características que podían inferirnos a lo mejor un poquito más de terror, ¿no? ¿Cómo se imaginan ustedes el delincuente por excelencia que les pudiera dar miedo? No tenía sentimientos, no nada más se describían justamente estas características físicas, sino también características emocionales, carente de sentimientos, una persona que en principio tenía una tendencia muy marcada hacia la bebida, hacia el tabaco, hacia el alcohol, hacia las drogas en un momento dado, justo a la persona que no queremos encontrarnos en la calle. Y entonces lo que hace César Lombroso es estudiar las características del cráneo, de la cara, de los huesos, antropometría utiliza justamente, y va a definir no nada más a los delincuentes, sino el perfil de una persona, basándonos para ello en los rasgos físicos en un momento dado de una persona. Este es el delincuente nato, o como diría el propio César Lombroso, pues el típico delincuente, eh, el modelo de delincuente que nosotros como criminólogos podemos en un momento dado hablar. Y con base en este delincuente, pues justamente César Lombroso y su estudio, okay, y su estudio y sus propias características y su propio bagaje penal nos permite entrar al desarrollo de otro tipo de criminales. También hablaba del delincuente loco moral, que en un momento dado va a ser importante, y que se retoma este modelo del delincuente loco o moral para estudiar otro tipo de perfiles en el futuro. ¿Alguien se acuerda de cómo era el delincuente loco o moral? Sí, profesor, son los que no son responsables de sus actos porque no pueden razonar. En parte sí, en parte no. Lo que comentabas es asombroso del delincuente loco moral. Físicamente lo podemos asumir como una persona delgada, lo podemos asumir como una persona de estatura promedio, inteligente de hecho, y que puede ser capaz de fingir o no demencia. Es un sujeto con características promiscuas, que pudiera llegar a manipular a sus víctimas y puede llegar a fingir demencia y no sabemos si esto es provocado o no es provocado, si es adrede o no es adrede. El tipo de delitos que puede llegar a cometer el delincuente loco o moral, pues pueden ser delitos de índole sexual y le gusta vivir, le gusta vivir las emociones fuertes, le gusta sentir, por ejemplo, adrenalina, que es lo que comentaban en un momento dado, y también delitos tales como la violación y justamente comentaba el propio César Lombrose que cuando llegaba a la parte de la cúpula, el delincuente loco moral podía llegar a sufrir de impotencia, justamente por los cambios de humor o los cambios de pensamientos tan desmedidos que podía llegar a tener en un momento dado, pero además era una persona inteligente o tenía un perfil inteligente. Todos estos perfiles los describe el propio César Lombroso con base en estos estudios que hace a los, no nada más a los enfermos mentales, sino también claramente lo hace con cuerpos. Dicen por ahí que Lombroso, para definir sobre todo el tema del delincuente nato, estudió aproximadamente 66 cráneos de individuos italianos, de delincuentes italianos, y que además estudió por ahí de 840, 830, 32 delincuentes más que ya habían fallecido por algunas causas desconocidas o por motivos de crimen. Y bueno, dice César Lombroso, si estas personas en vida delinquieron, algo me pueden decir sus cuerpos para poder entender por qué son criminales. Y no estaba tan equivocado. El problema de César Lombroso es que trató de, o más bien logró estigmatizar los modelos de algunas personas que ni siquiera sabíamos si eran delincuentes natos o no. O sea, delincuentes por naturaleza, que es como lo puede asumir el propio César Lombroso, no se tomó en consideración si estas personas delinquieron porque tenían algún tipo de enfermedad mental en un momento dado. Y pues es justamente como empiezan estos estudios. ¿Alguna duda de lo que estoy comentando hasta ahorita? ¿Han escuchado hablar de una ciencia que se llama frenología? ¿Lo vieron en criminología? ¿A la frenología? ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante, Estefanía. Uh-huh.
¿No es el estudio que hacen con respecto a las mediciones del cráneo, de las medidas? Casi, casi sí. Lo que estudiaba Es la que no me frenología, acuerdo. sí, no te preocupes, está cerca, de hecho. Lo que estudiaba la frenología eran los relieves craneales. Si ustedes, a título personal, siento que el hombroso estereotipo es la sociedad clase media de Europa. Sí, no estás tan equivocado, ahorita comentamos eso. La frenología, si ustedes en este momento o en algún momento de sus vidas, en un rato de ociosidad, si ustedes comienzan a palpar su cabeza, su cráneo, se van a dar cuenta que el cráneo tiene ciertas irregularidades. Hoy ya sabemos que a lo mejor pues podemos hablar de huesos, porque el cráneo humano tiene muchísimos huesos, pero los primeros criminólogos sentían los relieves del cráneo y ellos concluyeron que al sentir estos relieves craneales podíamos determinar o podíamos estudiar cómo eran las conexiones, que hoy ya sabemos que son las famosas conexiones, sinapsis, la famosa sinapsis que son las conexiones neuronales, eso decían antes. Nosotros podíamos comprender cómo se daban las conexiones entre neurona y neurona y cómo se desarrollaban nuestros pensamientos, que hoy ya sabemos que es un proceso a nivel microscópico, pero bueno, eso decían antes. Y con el simple hecho de palpar los relieves desde el punto de vista de la frenología, podíamos determinar o podíamos predisponer el comportamiento de una persona, ¿no? Esto es lo que sugería la frenología. Y esto que comenta Roberto Carlos es bastante delicado. Yo en la sesión anterior les ponía como ejemplo una película que se llama El hombre elefante, de un personaje que se llamaba John Merrick y que tenía una enfermedad donde provocaba que su cráneo, su cabeza y sus extremidades pues prácticamente tuvieran un tamaño lejos de lo habitual, bastantes deformidades, pues obviamente a la vista humana no era nada agradable. Pero, ¿qué hacemos nosotros como seres humanos cuando vemos a una persona o a un individuo totalmente diferente a nosotros? ¿Quién es el criminal? La propia persona que tiene la normalidad a nosotros mismos. Pues de eso se trata esta película. Aquella sociedad clasicista, muy ortodoxa, muy moralista de aquel entonces, pues asumió a este famoso personaje, el hombre elefante, John Merrick, como un monstruo, como un auténtico delincuente, nada más porque estaba feo, nada más porque estaba deforme. Lo castigaban, lo humillaban, lo trataban muy mal. Entonces, pues realmente los crímenes no es que hubiesen sido cometidos por el propio John Merrick, por el personaje de la película, sino por nosotros mismos como humanidad. Este tipo de películas y este tipo de cintas se hizo también como protesta a este tipo de pensamientos o etiquetamientos sociales que en un momento dado, pues, grandes filósofos, grandes estudiosos, grandes científicos desarrollaron y como ustedes pueden ver, le tocaron la puerta hasta la ciencia de la criminología. Entonces, el hecho de que una persona tenga algún tipo de deformidad o característica física inusual no significa que sea un criminal. Y esto también lo estudiamos con el propio César Lombroso, con Rafael Garófalo, con Enrico Ferri, que antes se asumía propiamente algunas enfermedades como la epilepsia en un momento dado, como alguna posesión de índole demoníaca. Las personas que eran epilépticas ya se asumían que estaban poseídas por algún demonio y que seguramente son delincuentes y son personas malas y obviamente la sociedad actuaba en consecuencia. Mencionaba también algún autor, Rafael Zaffaroni, también lo debieron haber visto en criminología, dice Genoveva. Gale es el padre de la frenología y esta busca la base de todas las funciones psicológicas. Es correcto. Muchas gracias, Genoveva. Hablábamos del propio Rafael Zaffaroni. Y Rafael Zaffaroni fue un criminólogo de la escuela clásica de los antiguos, ya también lo mencionaba, y este señor asociaba a las famosas pseudociencias, así se les conocía, como pseudociencias. Pseudociencias. Y al hablar de pseudociencias hablábamos de las artes de la adivinación, hablábamos no de la astronomía, de la astrología, por ejemplo, de la lectura de cartas, de la quiromancia, y hablaba también de la demonología. Este señor Zaffaroni hizo un estudio, dedicó gran parte de su tiempo para hacer un estudio de los 7 pecados capitales, los asoció con algunos demonios
y asoció la comisión de algunos delitos a la posesión de algunos demonios, Belcebú, Leviatán, Mamón, Lucifer. Esto es lo que comentaba el propio Raúl Zaffaroni. Y así es como los primeros criminólogos empezaron a tratar de comprender por qué el hombre cometía delitos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profesor. No, profesor. Ok, entonces, pues fue evolucionando en gran parte el modelo o las ideas que teníamos en principio de este delincuente nato que se describió por parte de César Lombroso. Y al principio este delincuente nato o el delincuente estereotipo que todos podemos concebir de esta manera, pues era tal cual lo comentaba, o sea, lo imaginaba el propio César Lombroso, pero recuerden que después de César Lombroso hubo discípulos del mismo doctor, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Rafael Garófalo, al propio Enrico Ferri, Garófalo, que seguramente también lo estudiaron en criminología, a Enrico Ferri, y ellos retomaron justamente estas escuelas, esta tendencia, estos estudios de César Lombroso, y desarrollaron en gran medida, profundizaron estas características que describía el propio César Lombroso como del delincuente nato. Ya se hablaba, con base en los estudios de Garófalo y de Ferri, de un delincuente nato con la frente hundida, la frente baja, eh, con otro tipo de asimetrías craneales. Ya podíamos hablar de determinada altura craneal, podíamos hablar de alguna de fusión de algunos huesos del cráneo, el uso, por ejemplo, con el atlas occipital. Podíamos hablar de un desarrollo extra, extraordinario de los pómulos, por decir algo. Orejas, le escribían las orejas como en forma de asa, que bueno, algunos dicen que los seres humanos no tenemos orejas, tenemos oídos, pero es lo que decía. Eh, Gran cantidad de pelo o de vello en el cuerpo. Y en el plano psicológico ya podíamos inferir que este delincuente nato, pues era lo mismo que decía el Lombroso, porque eso sí, se recalca que era un delincuente insensiblemente emocional, no podía ser capaz de hacer empatía con otras personas, con precocidad intelectual, y eso significa que todos estos delincuentes, por excelencia, pues pueden llegar a desarrollar la inteligencia a una temprana edad. Se describen también como vanidosos, como imprevistos, como incorregibles. Y de ahí que se concluya justamente ya todo un estudio en torno al delincuente nato, o como se describe también el delincuente atóvico. El famoso delincuente atóvico, que presenta justamente este conjunto de signos orgánicos y psíquicos, y que además, retomando algunas de las ideas darwinianas, que hablaba justamente Charles Darwin de la evolución, se entendía este delincuente atávico como un retroceso en la cadena evolutiva del hombre, o un estancamiento. Nosotros como seres humanos, pues tendemos físicamente a desarrollarnos más, ya no tenemos la misma cantidad de pelo, ya no tenemos los brazos tan largos, ya no tenemos las extremidades ni la columna tan erguida, y el delincuente nato o atávico, desde el punto de vista lombrosiano y de sus discípulos, pues iba a seguir presentando ese tipo de características que desde el punto de vista de Charles Darwin inferían entre un eslabón prácticamente entre el hombre contemporáneo y pues prácticamente nuestros antepasados. ¿Ok? Y eso es parte de lo que se comenta. Y en gran medida también se retoman estas características, esto que les comentaba del delincuente loco o moral, porque el delincuente loco moral nos va a dar la pauta para estudiar justo un perfil que va a ser importante para el resto de los criminólogos a nivel mundial. Y me refiero a los psicópatas. No sé si ustedes dentro de criminología pudieron estudiar o dedicar un módulo al tema de los psicópatas. ¿Alguien estudia a los psicópatas en criminología o no? No, profesor. ¿No estudiaron a los psicópatas en criminología? Wow. ¿Alguien de otro salón? Ok. Bueno, les voy a recomendar un libro de una autora que se llama Hilda Marchiori, porque ese sí lo debieron haber visto. Hilda Marchiori es editorial Porrúa, y es justamente un texto que trata sobre escuelas del pensamiento
criminológico. Para todos aquellos que no vieron estos temas que estamos comentando, les sugiero por favor este texto para que se pongan al corriente. Esto ya es algo que deberían saber. A ver si nos da tiempo de hablar en el futuro, porque sí es mucho lo que se tendría que hablar de, no solamente del psicópata, sino de los maníacos depresivos y de los trastornos de la personalidad, la diferencia entre un trastorno de la personalidad y una enfermedad mental o las patologías mentales famosas. Lo retomaremos en su momento. Bueno, y empezamos a describir entonces al delincuente loco moral. Les comentaba que es muy fácil para él simular esta locura. También se asumen como personas egoístas, vanidosas, perezosas, fácilmente excitables desde el punto de vista temperamental y desde el punto de vista sexual. Personas que pueden llegar a ser crueles, indisciplinadas, bastante inteligentes. Y en gran medida todas estas características sirven de apoyo para que tanto criminólogos como psiquiatras forenses o propiamente psiquiatras puedan estudiar y puedan atribuir algunas características o algunos signos concordantes con la psicopatía. De hecho, los psicópatas, también lo leerán si es que tienen acceso a este texto que les estoy comentando, los psicópatas también son caracterizados porque no tienen, aunque quieran, y de verdad es una patología mental, una patología es una enfermedad, aunque estas personas quieran sentir eh, o quieran ser empáticos o quieran percibir algún tipo de sentimientos, no pueden hacerlo, son insensibles al dolor, tanto propio como ajeno, pueden estar observando un crimen en la calle, una persona llorando, desmedida, totalmente, pueden estar presentando un cuadro muy triste, muy cruel, y estas personas son totalmente indiferentes a ese dolor. Incluso cuando ellos mismos les ocurre algún episodio traumático o algún acontecimiento que para los seres humanos comunes y corrientes pudiera ser doloroso desde el punto de vista emocional y físico, pues esas personas representan una gran insensibilidad. ¿Alguien ha visto la película de Psicópata Americano? El Dragón Rojo. Hannibal Lecter, ¿lo conocen? ¿Alguno de estos Ah, personajes? ese sí, el último sí. Ah, El Dragón Rojo es una película de Hannibal Lecter. Véanla, si ustedes quieren ahí entender. Mis alumnos de criminología les dejé analizar esa película. Y también otra, esta del psicópata americano, sale este actor, el que la hizo de Batman anteriormente, Christian Bale. Véanla, esta es bastante ilustrativa. Analicen desde el punto de vista científico los comportamientos que esta persona puede llegar a tener. Incluso, ni siquiera me atrevo a decir esta película de Joker contemporánea, porque sí está bastante buena. Esta película de Joker, por ejemplo, la que sacaron con Joaquin Phoenix, ni siquiera es un perfil concordante con un psicópata. El perfil que se maneja en este personaje no es el de un psicópata, es el de un delincuente loco o moral. Esto va a ser interesante. Seguramente esa película sí la han visto. ¿O alguien no ha visto Joker, esta del Guasón de Joaquin Phoenix? ¿O sí la vieron? Para que me entiendan. Sí, sí le entiendo. Sí, entonces fíjense, todo mundo puede entender que ese pudiera ser el perfil de un psicópata y no por las características que presenta. Imagínense este personaje, se ríe, imagínense una persona que se sienta junto a ustedes en el parque, en la escuela, y ustedes están realizando sus actividades cotidianas, y de repente esta persona que se sienta junto a ustedes se empieza a carcajear sin motivo alguno, no está escuchando nada, no está leyendo nada, no está viendo a nadie. ¿Qué harían? Pues qué miedo, ¿no? ¿Por qué te está riendo? ¿Se acordó de algo? ¿No se acordó de algo? Este tipo de perfil es muy concordante con el loco moral que describe en algún momento César Lombroso. Y sí, en efecto, es un personaje y es un perfil exagerado este del loco moral. No debe de Batman estar hecho, pues sí, seguramente. Bueno, el perfil del acertijo es totalmente de estudio de criminología, grado de que Batman perdió y Ciudad Gótica. La nueva no la he visto, pero desde el punto de vista criminológico, a mí lo personal me llamaron la atención estos perfiles porque sí presentan características, o por lo menos las características de sus comportamientos sí son concordantes con todo esto que los científicos han dicho.
Bueno, y comentábamos entonces otras clasificaciones de los delincuentes. Platicábamos también del delincuente epiléptico. ¿Alguien se acuerda de las características del delincuente epiléptico, que es justamente lo que estamos comentando ahora? ¿Estaba relacionado como más a un padecimiento? Eh, lo que llaman como delincuente epiléptico, César Lombroso en sus estudios, puede Profe, que... se supone que tendría la vagancia, es amor a los animales, tiene sonambulismo, precocidad sexual y alcohólica, perversión sexual, masturbación, homosexualismo y depresión, Es correcto. destrucción, canibalismo, doble personalidad al escribir, palabras o frases especiales, tendencia al suicidio, simulador o ver deliberadamente, eso no sé qué Sí, claro. es simulación de locura, Ajá. cambia de humor constantemente y sufre de amnesia. Es correcto. Y todas estas características, si ustedes se dan cuenta, son prácticamente el mismo perfil que el delincuente loco o moral, pero de manera exagerada. Muchos autores y muchos criminólogos coinciden en que el delincuente epiléptico simplemente es un delincuente loco moral, pero más grave, porque ya presenta Un otro tipo profesor de... nos comentaba que era como alguien que trascendió o alguien como que ya no le quedó, ¿cómo le diré? Como que perfeccionaba su técnica y entonces ya no cabía entre los rasgos que César Lombroso decía que para el delincuente moral. Entonces, por eso crearon el delincuente epiléptico. Ese es, el delincuente epiléptico, es correcto. Que de hecho, también algunos lo asociaban, obviamente, como por ahí comentaba Estefanía, con la enfermedad justamente esta de la epilepsia, ¿no? Epilepsia hay en varios niveles. Les comentaba que la epilepsia, gran parte de los seres humanos sin saberlo, la tienen o la padecen y se asumían justamente como delincuentes las personas que padecían de la epilepsia. Incluso esto del sonambulismo es en un grado justamente epilepsia. El sonambulismo es un grado menor de epilepsia. Les comentaba también que estas, ya sé que suena burdo lo que voy a decir, pero así se conocen en el argot, cuando las personas usualmente les sucede esto que conocen como cuando se les sube el muerto, que no pueden mover sus extremidades cuando están dormidos, pero están totalmente conscientes, eso es epilepsia. Entonces, pues eso se asumía justamente como un delincuente en un primer momento. Y obviamente también les comentaba esto que comenta Genoveva, algunas características como la precocidad, sí, tendencia a la masturbación, el alcoholismo. Y antes, recuerden, y lo digo de una manera totalmente objetiva, antes el homosexualismo era considerado como una enfermedad y así es como lo describen estos propios autores. El delincuente epiléptico podía tener estas características. ¿Ok? Ahora, una cosa es el delincuente loco y otra cosa es el delincuente loco o moral. Son situaciones totalmente diferentes. Cuando hablábamos del delincuente loco, justamente nos referíamos a aquellas personas que propiamente ya pueden padecer demencia. Loco, una persona fuera de sí. Ya le vamos a quitar el apellido de moral. Simplemente un delincuente loco es una persona demente, una persona que no tiene capacidad ni raciocinio alguno, que no se puede gobernar por sí misma, como decían los antiguos romanos, mente furiosi. En Roma había dos tipos de enfermos mentales, perdón, los mente capiti y los mente furiosi. Los mente capiti eran los que tenían momentos de lucidez y estos mente capiti cuando ejecutaban actos jurídicos en sus 5 momentos de lucidez eran perfectamente válidos en el mundo del derecho. Y los mente furiosi eran aquellos delincuentes que en ningún momento tenían momentos de lucidez, ni mente capiti ni mente furiosi cuando ejecutaban actos en el mundo del derecho, en estado de no lucidez, eran eficaces sus actos jurídicos, los que nacen y los que se hacen. Ok. Entonces el delincuente loco, justamente, pues es una persona que es totalmente demente o que no puede justamente gobernarse por sí misma. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Y al hablar de delincuente loco, César Lombroso hace justamente referencia a tres delincuentes. Al delincuente alcohólico, al histérico y al delincuente matoide. También ya lo comentábamos
la sesión anterior. Delincuente alcohólico, creo que sobra decirlo, es aquella persona que delinque justamente bajo el estado o el influjo del alcohol, aquellas personas que en estado de ebriedad cometen delitos y pues lo de siempre, lo que ustedes ya saben que padece el alcohólico, puede llegar a padecer de apatía, de indiferencia, puede tener los sentimientos bastante exacerbados, a veces puede llegar a ser muy violento, a veces puede llorar, a veces puede reír, tiende muchas veces al cinismo, justamente puede llegar a retomar valor y no sé cómo les fue en derecho penal. Ya tomaron penal, ¿verdad? ¿O no han tomado penal? Sí, ya, ¿no? Ya estamos en quinto semestre. Si ya tomaron penal, les quiero preguntar, ¿alguien sabe qué son las acciones librae in causa? ¿Quién sabe qué son las acciones librae in causa? ¿A alguien le suena? ¿O no lo vieron? Yo ya tomé penal, profe, pero no recuerdo. Ok. Las acciones Ay, librae... Sí, a ver, Estefanía, perdóname. Ujú. mm, más o menos tengo la idea, pero no sé si estoy bien. Son aquellas que no estás completamente consciente, como que estás bajo los efectos de algo, ¿no? Sí estás bajo los efectos de algo, pero te voy a explicar por qué, y a todos. Hay ciertos delincuentes que para cometer el acto delictivo, como dicen vulgarmente, necesitan tomar valor. Y para delinquir, hay delincuentes que a lo mejor pues se toman un trago, a lo mejor fuman marihuana, a lo mejor consumen otra droga u otro estupefaciente, porque en sus cinco sentidos no podrían llevarlo a cabo. Ahora bien, estos delincuentes reciben un tratamiento especial en la ley. Dentro de los elementos positivos del delito está justamente la imputabilidad. Es una persona imputable en derecho penal. Alguien que no se puede castigar por su delito. ¿Cómo? Perdóname que no te escuché muy bien. Alguien que no se puede castigar por el delito que cometió. Ah, no, esos son los inimputables. Esos son los inimputables. Ese es el elemento negativo. En derecho penal, cuando hablamos de los elementos del delito, en teoría del delito, no, tampoco. Ahorita les explico. Tampoco, Roberto. Cuando hablamos de los elementos positivos y negativos del delito, analizando propiamente el delito, hay muchas teorías, la teoría pentatónica, hexatónica, etcétera. Bueno, uno de los elementos del delito, para que sea delito, tienen que reunirse varias características o varios elementos, y uno de estos elementos es la imputabilidad. La imputabilidad significa que el delincuente debe tener capacidad en el mundo del derecho, debe ser capaz. Yo no puedo juzgar a una persona que no es incapaz, una persona que no tiene capacidad de goce y de ejercicio. Una persona que es imputable es una persona que en el mundo del derecho tiene capacidad de goce y de ejercicio. Está en pleno uso de sus No, a ver, ahí les va, porque vámonos para atrás, vámonos a civil, porque veo que tampoco me lo comprenden. Teoría del acto jurídico, o bueno, derecho de personas y bienes. Atributos de la personalidad. Las personas físicas y las personas morales tienen capacidad. La capacidad es la simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Hay dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere desde que uno es concebido en el vientre materno y se extingue después de la muerte. Es la simple aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Todos tenemos capacidad en el mundo del derecho. Incluso el concebido no nacido, las personas que son los bebitos, los fetos que están en el vientre materno, ya son titulares de derechos y obligaciones. Y en el mundo del derecho se les conoce como nasciturus. Por el simple hecho de ser concebido, ya puedo ser titular de derechos y obligaciones y yo tengo capacidad de goce. La capacidad de ejercicio es esa capacidad de ejercer por mí mismo mis derechos y mis obligaciones en el mundo del derecho. Y se adquiere a los 18 años. Antes se adquiría con la emancipación, o sea, casarse a los 15 años, por el simple hecho de casarse ya tenía capacidad de ejercicio. Ya no. Esta figura se derogó en México. Ahora la única manera de ser capaz, tener capacidad de ejercicio, es justamente adquirir la mayoría de edad. Pero además hay dos tipos de incapacidad, como dice el 450 del Código Civil.
los incapaces naturales y los incapaces legales. Los incapaces naturales son aquellas personas que tienen menos de 18 años y los incapaces legales son aquellas personas que a pesar de tener 18 o más, tienen alguna incapacidad, algún trastorno, alguna enfermedad mental que les impide ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones. Demencia senil, Alzheimer, todo este tipo de males. ¿Ok? Y como estos mayores de edad no pueden ejercer por sí mismos sus derechos y sus obligaciones, necesitan ejercerlos a través de un tutor. En derecho se les nombra un tutor para que por medio del tutor se ejerzan sus derechos y sus obligaciones, y también se nombra una persona que se llama curador. El curador va a revisar que el tutor desempeñe bien su cargo. Bueno, las personas en derecho penal que tienen capacidad de goce y de ejercicio reciben el nombre de imputables. Como son capaces en el mundo del derecho, pueden ser juzgados y pueden ser responsables penalmente hablando. Una persona que no tiene capacidad de ejercicio es una persona inimputable. O una persona que de manera transitoria, o sea, por un momento o de manera permanente, tampoco pueda ejercer sus derechos y obligaciones, pues también es incapaz en el mundo del derecho. Para que yo pueda procesar a un delincuente, penalmente hablando, necesita ser capaz, tener capacidad de goce y de ejercicio. Si una persona no tiene capacidad de ejercicio, automáticamente no se le puede juzgar, es inimputable. ¿Alguien tiene a la mano artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal? ¿Alguien lo puede buscar en lo que termino de explicar? Por favor. Mucho se los agradeceré. Y esto es importante porque las personas que, por ejemplo, fuman marihuana, se alcoholizan para cometer un delito, ¿qué? ¿Son capaces o no son capaces? ¿Se pueden procesar o no se pueden procesar? A esto se le conoce como acciones librae in causa. Brian, ¿ya lo tienes? Ah, no, pero sí se pueden procesar, ¿no? ¿Por qué? Son incapaces en el mundo del derecho. ¿Puedes procesar a un menor de edad? ¿Puedes procesar a un enfermo mental? Ese es el problema. Ese es el problema con los incapaces en derecho. Por eso hay un consejo tutelar de menores en el caso de los menores. Y en el caso de los enfermos mentales, pues el juez es el que tiene que decidir qué tipo de medida o de tratamiento se le tiene que dar al enfermo mental. ¿Ok? ¿Tienen el artículo o no lo tienen? O no lo buscaron. Bueno, en esencia lo que les estoy comentando. Sí, ¿Puede repetir el artículo, por favor? sí, 450 del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Ok? 450. Ese es el gran meollo. El juez no va a poder procesar. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que cobran valor consumiendo algún tipo de sustancia? ¿Se les puede procesar o no se les puede procesar? Pues claro que no. Técnicamente son inimputables en el mundo del derecho penal. Y por eso es que... Roberto Carlos, por favor. Adelante. 450, es título noveno de la tutela, capítulo primero, disposiciones generales, artículo 450, tienen incapacidad natural y legal, fracción primera, los menores de edad, segunda, mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o de varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que la supla. Ese sería el artículo 450. Gracias. Con sus dos. Gracias, Roberto. Entonces, se les hace coherente que una persona sea incapaz en el mundo del derecho, conforme a esta fracción segunda del artículo 450, pues por supuesto que es incapaz, es inimputable en el mundo del derecho. Las personas que cometen, que es justamente la figura que les estoy comentando, que cometen algún delito bajo el influjo de alguna de estas sustancias, ese tipo de casos se les conoce como librae in causa, y ustedes pueden argumentar inimputabilidad para sacarlos. Así tendría que ser, ¿ok? Bueno, esto por lo que se refiere al delincuente alcohólico. El delincuente histérico
Cuando hablábamos del delincuente histérico, justamente nos referíamos con especial énfasis a personas del sexo femenino. César Lombroso comentaba que hay más mujeres, que se da más en mujeres este perfil del delincuente histérico y que en gran parte se da por cuestiones hereditarias. Habitualmente estos perfiles son egoístas, son impulsivas, estas personas trabajan con base en la ira, en la cólera, en algunas ocasiones pueden presentar algunos trastornos de bipolaridad, pueden trabajar con simpatía, con complacencia y de pronto, en algún momento, cambian totalmente de humor, pueden tener características vengativas y una alta habilidad para manipular y para engañar y para mentir. Generalmente tienen el suicidio, pueden llegar a tener alucinaciones, delirios, pueden llegar a cometer delitos muy agresivos, prostitución, en voz de César Lombroso, y eso es lo que se conoce como el delincuente histérico. Generalmente otro tipo de delitos, puede ser robo, delitos contra la integridad moral, homicidios, y cuando son homicidios son bastante aparatosos. No hay mucho que decir en ese sentido. El delincuente hematoide, ¿tienen alguna duda del histérico? No, profesor. Ok. Cuando hablábamos del delincuente hematoide, en voz de César Lombroso, referíamos que es un tipo de delincuente raro entre la población, suelen ser jóvenes, eh, generalmente se dan en algunas culturas o en algunos grupos o en algunos núcleos bastante diferentes o extraños, abundan justamente entre los profesionistas, generalmente son profesionistas, decía César Lombroso, perdón, que hasta militares podían llegar a ser en algún momento dado. Y su móvil o el móvil para que esas personas cometan algún delito es también la vanidad, se caracteriza por tener ideas extravagantes y por, en algunas ocasiones, por no tener ningún tipo de pudor para poder realizar algunos actos en público y tienen en gran medida algún tipo de delirio de persecución. Generalmente les encanta litigar, confrontar y en gran medida dicen que pueden llegar a ser abogados. Esto es lo que decía César Lombroso. Bueno, ¿alguna duda del delincuente hematoide? Bueno, podemos hablar también del, sin dudas, gracias. Podemos hablar del Sí, delincuente. una pregunta, sí, Roberto Carlos, una pregunta, perdón. Adelante, Roberto. Esta clasificación viene en el código penal No, por o supuesto cómo que no. podemos saber. No, por supuesto que no. Esta clasificación es específica de César Lombroso. Todo lo que les estoy comentando son estudios hechos por César Lombroso. Es una clasificación de César Lombroso. Si ustedes quieren profundizar más en estos temas, tienen que estudiar justamente temas de César Lombroso. Y les voy a recomendar 2 libros de criminología. Concretamente pueden abocarse a este de Gilda Marchiori o pueden estudiar criminología, editorial Porrúa, del doctor Luis Rodríguez Manzanero. Es uno de los pioneros en criminología aquí en México. Sí, no, esta no es una clasificación legal, esta es una clasificación criminológica, conforme a los teóricos de la criminología, ¿ok? Pero nos sirve para entender perfiles a la luz de la criminología contemporánea. Esta clasificación de los criminales la hizo César Lombroso pues, hace muchos años. Obviamente se han modificado muchas cosas, ¿ok? Bueno, entonces, el delincuente ocasional es lo que vamos a ver ahora. El delincuente ocasional o criminaloide, esto es importante. También César Lombroso clasifica a los delincuentes en torno justamente al índice de delitos que pueden llegar a cometer en un momento dado. Al principio vamos a hablar de los delincuentes ocasionales, de los criminaloides,
los famosos, primero de estos delincuentes habituales, y luego vamos a hablar de los criminaloides y de los habituales. ¿Ahí me escuchan, jóvenes, o no? ¿Sí se escucha o no? Sí, sí, profesor. Ah, ok. Sí. Ok. Sí, se escucha, gracias. Sí, Jonathan, a lo mejor tienes ahí un tema en el micrófono. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar a hablar de estos. Primero vamos a abocarnos a los pseudocriminales. Los pseudocriminales son personas que usualmente no cometen crímenes. De hecho, son personas que normalmente son rectos y pueden llegar a cometer un delito en sus vidas porque a lo mejor estuvieron en el lugar y en el momento inadecuado. Porque generalmente estas personas pueden llegar a cometer los delitos de manera involuntaria porque no los consideran conductas que vayan de acuerdo a sus pensamientos, a su moralidad. Eh, Generalmente no tienen ningún tipo de intención para llevar a cabo algún daño social. Los pueden llegar a cometer como algún tipo de conducta habitual, como alguna circunstancia extraordinaria. Vamos a pensar el clásico ejemplo de la señora que se va a hacer el súper y no tiene para comer y quiere comprar jamón, pero le cambia la etiqueta al jamón bueno por el malo, o le cambia la etiqueta a las playeras para pagar menos. Eso es un pseudocriminal. Delinque de manera espontánea, delinque de manera casi única en su vida, y a lo mejor puede estar en el lugar y en el momento inadecuado, que de estos justamente abundan en las prisiones, desafortunadamente, pero son personas que no suelen delinquir, que solamente delinquen de manera extraordinaria. Y tenemos después, en un segundo estadio, a los criminaloides. Los criminaloides sí delinquen con un poquito más de frecuencia. Entonces, si no se hubiese presentado la oportunidad, no delinquen, pero si ya estamos en esto, pues bueno, generalmente se dejan llevar un poquito más, se les hace más fácil llegar a la conducta delictiva que el propio pseudocriminal, el criminal habitual o el pseudocriminal, pues sí lo piensa, solamente lo hace. Por ejemplo, el caso del robo de famélico es un caso muy claro. Yo no robo porque quiera, robo porque no tengo para comer, y creo que muchos lo harían, o lo haríamos, o no lo sé, ¿no? Tendríamos que estar en esa circunstancia. En cambio, al criminaloide se le hace fácil. Bueno, pues si se me presenta la oportunidad, ¿a quién de ustedes, imagínense que les digan, bueno, solamente tienes que apretar un botón en tu computadora y no va a pasar nada, te vas a hacer millonario? Oye, pero si aprieto el botón, ¿qué pasa? No, tranquilo, eso lo voy a revisar, no pasa nada. Si se les presenta la oportunidad, pues a lo mejor a algunos no es que les remuerda tanto la conciencia. ¿A quién afecto con esto? El sistema ya tiene mucho dinero. Entonces, pues a nadie le afecta que yo, que le echo ganas, que trabajo todo el día, que tengo hijos, pues pueda obtener algún tipo de ganancia. Voy a hacer un fraude único en la vida y ya no lo voy a volver a cometer. Y generalmente suelen ser capturados por el sistema judicial, porque justo son las personas que tienen menos cuidado al cometer los delitos. Y está el delincuente habitual, además. El delincuente habitual es el delincuente o es el tipo de delincuente que va a cometer delitos con mayor frecuencia. Ha recibido una educación estrictamente orientada para cometer delitos. Sus familiares, sus amigos, su núcleo, su barrio. Además, como ya es parte de su hábitat, parte de su comportamiento, cometer delitos, existe una gran peligrosidad. Y generalmente se ubican en lugares o estratégicamente destinados para que no haya una vigilancia en torno a estas conductas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profesor, todo bien, gracias. Ok. Son las 6:15. Nos vemos por favor a las 6:25. Sí, gracias.